Así eran los aviones de combate en los años 40, grandes hélices, marcas de escape y velocidad máxima de 350 millas por hora. En 1944 surgió algo distinto, sin hélice y con extrañas góndolas bajo las alas. Era muy rápido, casi 200 millas por hora más veloz que los cazas aliados. Ese es el Messerschmitt Me 262. Alemania experimentó con turbinas a reacción desde finales de los años 20, pero casi todo eran conceptos y trabajo teórico. El dinero y el metal seguían destinados a motores de pistón. Nadie descartaba un Daimler-Benz en buen estado por una turbina experimental. Hans von Ohain, un joven físico, plantea: ¿y si el escape es el empuje? Él patenta la idea de usar el escape de una turbina de gas para propulsión y sale a buscar a alguien con dinero, fábricas y paciencia. Ernst Heinkel, ya un gran nombre en la aviación alemana, aprecia lo que oye. Él recluta a von Ohain, le da recursos y le dice: «Muy bien, vamos a montar esto en una estructura de avión». El 27 de agosto de 1939 voló el Heinkel HE-178 impulsado por un turborreactor. Todo el espectáculo duró unos 6 minutos porque el motor se calentaba tanto que la estructura del avión estaba prácticamente al borde de explotar. Calculaban que tenía unos 10 minutos antes de quemarse, aunque no se rompiera. Solo llegaba a 372 millas por hora, apenas más rápido que un Bf-109 de producción con motor de pistón normal. Los oficiales nazis que observaban no quedaron muy impresionados. Pensaban que esto tenía poca vida útil, poca ganancia de velocidad y muchos riesgos, así que ¿para qué intentarlo? Pero aunque el HE-178 no logró impresionar, hizo exactamente lo que un primer jet necesitaba hacer: demostrar que se podía poner una turbina en un fuselaje y realmente volar la cosa. Mientras Heinkel prueba que un avión a reacción vuela, la solución al problema de cazas en Alemania ya se diseña en otro lugar. En Messerschmitt, el Ministerio del Aire define en silencio los requisitos para un caza a reacción de alta velocidad y rendimiento, apto para producción en masa y combate. Pero pasar de que esto vuele a que esto pueda pelear fue donde empezó el dolor. El cuello de botella eran los motores, hasta que los ingenieros de motores pudieran decirte qué estaban entregando realmente. Empuje, tamaño, peso, combustible y consumo. Los ingenieros de fuselaje dudaban entre 1, 2 o 3 motores. Nadie sabía el diseño final, el problema era el motor. La industria prometía grandes cifras y los ingenieros diseñaban aviones basados en ello. Las estructuras estaban listas en 1941, pero los motores no, así que Messerschmitt optó por lo más práctico. Le pusieron un motor de pistón Jumo 210 en la nariz y volaron el prototipo como un avión convencional solo para probar la aerodinámica y la estructura. Mientras esperaban las plantas de poder, los requisitos definieron la forma del Me 262. Tras las primeras pruebas con reactores, la exigencia era de unos 900 km por hora y operar en campos rústicos sin preparación. La alta velocidad requiere alas delgadas para menos resistencia, pero los campos rústicos piden llantas grandes. Juntando todo eso, tienes un dolor de cabeza de diseño, fuselaje pequeño, cola compacta y un avión enfocado en la velocidad. El ala debía ser delgada, por lo que no había dónde ocultar las llantas gruesas. Por eso, el tren principal se retrajo en el fuselaje. Para lograr buena visibilidad, el fuselaje delantero se esculpió alrededor del piloto. Después debes poner cañones y combustible en el morro, y así logras ese aspecto de tiburón depredador. Parece arte de túnel de viento, pero en realidad es solo un empaque feo en el camino. Intentaron varias opciones, como motores BMW y hélices, descartando muchas ideas antes de elegir un prototipo solo a reacción. Para entonces, la presión era alta. Los británicos ya habían volado el Gloster E-20 Algo Test Jet a través del canal y en Estados Unidos el XP-59A se estaba armando. El HE-280 de Heinkel ya había volado, pero las disputas con el Ministerio del Aire permitieron a Messerschmitt maniobrar. El 18 de julio de 1942, el Me 262 a chorro estaba listo para demostrar su capacidad. Era un avión totalmente distinto. Desde los primeros vuelos reales, los números impresionaban.
En su segundo vuelo, subió a 11.000 pies y alcanzó 450 millas por hora. Eso lo puso por encima de todo lo que tenían los aliados. De pronto, los pilotos alemanes veían velocidades que otros solo imaginaban. Si siempre volaste un 109 o 190 con pistones, un jet se siente extraño. Al inicio hay empuje y aceleración, pero los golpes y el zumbido de la hélice desaparecen. Se siente muy suave, como si la tecnología hubiera avanzado 10 años de golpe. En teoría, era el arma ideal en la que confiaban los generales. El empuje a chorro lo llevaba a 540 millas por hora. 4 cañones de 30 milímetros en la nariz, con 80 proyectiles cada uno, suficiente para destruir un bombardero de un solo ataque. Nada aliado en el cielo podía alcanzarlo ni superarlo en potencia de fuego. Pero bajo tanta velocidad y potencia, la vida útil del motor era muy corta. Esos primeros jets tenían motores que duraban solo unas misiones, no años. Un motor duraba unos 60 minutos, mientras que un Mustang podía operar 5 o 6 horas. En la práctica, un piloto de un 262 despegaba, subía rápido, hacía 1 o 2 ataques y debía regresar por el consumo del motor. Luego, cuando ya era complicado, Hitler intervino en el programa y lo empeoró. Decidió que el Me-262 debía ser tanto interceptor de alta velocidad como caza-bombardero. Pero si regresas a la especificación de 1939, estaban diseñando un interceptor, pero Hitler quería que lanzara bombas en el campo de batalla a velocidades de jet. El problema fue que el avión no se diseñó para esa misión. Luego intentaron convertir ese interceptor en un Junkers Ju-88 a chorro. La estructura del avión siempre se quejó, pero pese a retrasos y discusiones, la Luftwaffe tuvo que seguir adelante. El 19 de abril de 1944 formaron una unidad en Lechfeld, al sur de Augsburgo, Comando 262 para poner el jet en servicio y crear un grupo principal de pilotos capacitados para volarlo. Muchos pilotos tuvieron problemas con el avión, sobre todo en el circuito y al aterrizar. En un Bf-109 podías simplemente reducir la potencia, dejar que la hélice girara libremente y dejarlo planear hacia abajo, pero en el 262 ese truco básicamente no existía. Aunque ibas despacio, avanzabas rápido. No es que el Me-262 fuera una bestia incontrolable, simplemente era diferente, todo sucedía. Las velocidades de aproximación y despegue aumentaron y cambiaron las reglas de manejo. La cola pequeña significaba menos estabilidad direccional, así que podía entrar en una oscilación holandesa si no te anticipabas. No ofrecía el amortiguamiento natural de una aleta y estabilizador grandes a baja velocidad. Los alerones pequeños no daban el control habitual de los aviones de pistón, así que a veces ayudabas. Un giro y algo de empuje, ajustando la potencia asimétrica, era una forma extraña de volar para quienes venían de los 109 y 190. La cabina no ayudaba, era estrecha, básica y un poco incómoda. Alemania fabricaba piezas en una red dispersa de campos de trabajo y subcontratistas, por lo que los paneles de instrumentos no siempre eran consistentes. En cada jet la disposición podía variar y no siempre era igual al abordar. El Me-262 tenía fallos, pero en 1944 Alemania no podía esperar una mejor solución. El modelo fue autorizado para el frente y quienes completaban el entrenamiento eran asignados a escuadrones especiales de jets en alerta. No tuvieron que esperar mucho, con miles de bombarderos aliados atacando Alemania a diario. Cada Me-262 disponible y piloto capaz fue enviado a la batalla. El 26 de julio de 1944, el Me-262 pasa de ser un proyecto a una amenaza, convirtiéndose en el primer caza a reacción usado en combate. El teniente Alfred Schreiber, pilota 1, sorprende a un mosquito de la RAF sobre Múnich y lo daña tanto que se estrella al aterrizar en Italia. El 262 cambió la geometría del combate. Para sobrevivir, nunca dejes que tenga una visual clara ni que se ponga detrás de ti. Si el jet te veía claramente, su velocidad y cañones de 30 milímetros eran suficientes. En una pasada, casi nunca verás primero al 262, lo delataban las advertencias de que se acercaba.
Para sobrevivir había que maniobrar el mosquito temprano, arruinando el ángulo y evitando que el jet se posicionara. Con 100 millas por hora de ventaja, el Me-262 acortaba distancia rápido y si quedaba detrás de ti, el resultado era predecible. A finales del verano de 1944 más pilotos de la Luftwaffe usaron el Me-262 en combate. Por un momento, parecía que Alemania por fin tenía la herramienta para atravesar las formaciones de bombarderos aliados y sus escoltas, aunque fuera por poco tiempo. La Luftwaffe experimentó una supremacía que no sentía desde los primeros años de la guerra, pero, como todo en esta historia, no duró en el frente. El Me-262 se sentía intocable en su elemento, pero era vulnerable en vuelos de bajo impulso. Durante el despegue y el aterrizaje allá abajo, podía ser lento, tardar en acelerar y ser vulnerable. Al final de la guerra, los cazas aliados solo esperaban cerca de las bases de los jets. Muchas bajas importantes de los Me-262 ocurrieron al despegar o regresar a la pista. Nadie quería luchar. Con un 262 a 25.000 pies, la jugada inteligente era atacarlo cuando estaba sucio y lento. Una vez que los pilotos aliados superaron el impacto inicial de la arma maravillosa, se adaptaron. Los pilotos de Mustang descubrieron que podían igualar la velocidad del jet en picada y que el 262 no giraba como un caza convencional. Así que empezaron a acecharlo, usando la energía y la posición, y poco a poco se acercaron hasta quedar a distancia de disparo. Poco a poco, ese desconocido aterrador se volvió un objetivo que podían derribar. Además, ver un 262 se volvió raro. Alemania perdió sus fuentes de petróleo, los aliados avanzaban desde ambos frentes y la falta de combustible frenaba sus operaciones. Se fabricaron muchos motores y fuselajes, en su mayoría con trabajo forzado, pero solo unos 400 Me-262 completos llegaron a las unidades de primera línea. Alemania simplemente no podía permitirse seguir construyendo su avión a reacción de última generación y, en la última fase de la guerra, tuvo que cambiar a aviones más simples y fáciles de producir. A medida que los aliados se acercaban a Berlín, la producción del Me-262 prácticamente murió. El sueño de Hitler de tener aviones a reacción terminó junto con el resto del régimen. Después de la guerra, todo lo que aún se parecía al Me-262 lo recogía quien llegaba primero. Soviéticos, estadounidenses y británicos querían estudiarlo, convirtiéndose en referencia mundial para aviones a reacción. Eso es todo por el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda mucho.